Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, queridos amigos de Radio Amanecer, aquí estamos una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder compartir con ustedes cada día el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Como Dios para Faraón es el estudio que estaremos compartiendo con ustedes en este día, como Dios para Faraón. Quisiéramos hacer una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y es muy importante esto. Asegurarse cada vez que usted abre la Biblia, asegurarse la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender las Sagradas Escrituras y su interpretación correcta. Saludamos aquí en cabina a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, un saludo cordial y afectuoso para usted y su distinguida familia. Amén, amén, gracias. Realmente seguimos con las pilas puestas y con esas inyecciones motivacionales que recibimos mutuamente, podemos mantenernos en unidad. Gracias a Dios por todo, así como también a cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan desde diferentes partes, pastor. Siempre hay gente muy atenta, muy pendiente, y queremos reconocer eso. A cada uno de nuestros hermanos en las diferentes zonas regionales de nuestro país, específicamente las asociaciones que componen nuestra Unión Dominicana, y también aquellos que están en la diáspora, que están fuera de nuestro país, pero que se mantienen en contacto con nosotros. A ellos también les saludamos y les pedimos también que se mantengan unidos con nosotros siempre y compartan con otros lo poco, lo mucho que podemos aprender, y que si puede venir algún tipo de retroalimentación desde allá para acá, también nos pueden escribir, y así también recibimos sus opiniones, sugerencias, comentarios. Que Dios les bendiga. Estaremos orando por ustedes. Así que en este momento les invitamos a que se unan con nosotros en oración. Maravilloso Padre Celestial, Dios de bondad, Dios sustentador, te damos infinitas gracias por este privilegio una vez más concedido. Queremos sentirnos como nos has tratado, nos has guiado, y es que estamos en tus manos de amor. Tu cuidado providencial para con nosotros es muy palpable, lo sentimos y entendemos que por la fe nos guías y nos vas a llevar a un puerto seguro en este viaje. Ilumínanos ahora al abrir tu palabra, y el tópico correspondiente para este día, para este momento, sea guiado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre sabemos que nos escuchas, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tema que vamos a tratar en este momento tiene que ver con una revelación especial que Dios le da a Moisés cuando se presenta una conversación interesante entre el soberano del universo y Moisés como el líder del pueblo de Israel. Vamos directamente a la cita bíblica que se registra en Éxodo capítulo 6, versículos del 28 en adelante. Génesis capítulo 6, versículos del 28 en adelante. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, estamos hablando de un diálogo que hay entre el Altísimo y Moisés. Entonces Jehová le habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de escuchar oír Faraón? Y el versículo 1 del capítulo 7 dice: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Miren,
Realmente Moisés, una vez más, aquí empieza a actuar conforme a su humanidad y básicamente su desconfianza que tiene por motivos que ya conocemos a raíz de lo que sucedió en el primer encuentro. Los resultados que se obtuvieron ahora amenazan directamente y apelan a que Moisés piense en evadir el compromiso una vez más. Pero qué bueno es nosotros ver a un Dios que se presenta a Moisés como Yahvé, aquel Dios que es el Dios cercano, al Dios personal, el Dios que ama a su pueblo, que busca a su pueblo, porque decidió de su propia voluntad, en su infinita misericordia, entablar una relación con ellos. Y aquí vemos entonces a un Moisés que acude una vez más a la objeción, presentando ahora que cómo el faraón me va a oír, cómo me va a oír si yo soy un hombre que he sido torpe de habla. Y ahí vemos de una manera o de otra que lo que subyace detrás de esta declaración es Moisés rehuir del compromiso a raíz de lo que ya viene enfrentando. Noten el comentario que se hace en el comentario bíblico Andrews, en el tomo 1, página 242, dice que cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó desconfianza en sí mismo. El término aral sefartaín, literalmente incircunciso de labios, es lo que significa. Y aquí ahora vemos que él la usa, esta expresión, para expresar la torpeza oratoria de Moisés directamente. O sea, que es similar a lo que aparece en el capítulo 4, versículo 10, cuando dijo que él era torpe de habla, cuando presentó sus diferentes objeciones. Aquí lo que vemos directamente es que Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Moisés hablará a Aarón, ¿verdad? Le será a Aarón por Dios y él será por profeta ante Faraón. La primera vez que nosotros vemos el uso, o no la primera vez, sino el uso directamente de la palabra del naví, del vidente, del profeta, del mensajero, es aquí que se usa, en este contexto, que servirá de base para los usos posteriores de la figura del profeta como mensajero, como instrumento de Dios, a quien Dios usa para llevar su mensaje, para dar y colocar lo que Él quiere en el contenido que se necesita presentar, específicamente cuando venimos de parte de Dios. ¿Qué le parece eso a usted? Venir de parte de Dios y en la condición en la que está viniendo Moisés a objetar nuevamente por lo que ya se viene enfrentando. Y lo que vemos ahora es que Dios, a pesar de la objeción que presenta, Dios sigue todavía usando a Moisés o queriéndolo usar para alcanzar la meta o lograr la obra que para la que él fue llamado. Es importante destacar que, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, que el tiempo que Moisés duró fuera de Egipto, todos conocemos cuáles fueron las causas y las consecuencias. Cuando se convirtió en un asesino, tuvo que salir como un malhechor de aquella ciudad y se estableció en el desierto por la tierra de Madián, y allí duró muchísimos años. En un momento determinado nosotros estábamos hablando que él perdió su confianza en términos de lo que se llaman los idiomas. O sea, cuando Moisés salió de allí, de Egipto, antes de su salida, podríamos decir que el hombre manejaba muy bien los asuntos de la oratoria. Algunas personas han llegado a pensar que Moisés tenía ciertas dificultades en torno a sus expresiones, y sin embargo también otros presentan la posición y dicen que lo que aconteció con Moisés fue precisamente lo que estamos diciendo. El tiempo, 40 años sin ejercer el idioma donde él se crió, eso le produjo cierto grado de tartamudez en torno a la expresión del idioma. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Pastor Machuca, que cuando nosotros estamos aprendiendo algún idioma, somos tardos para la pronunciación. Podemos escuchar, pero para la expresión, presentar las ideas no es tan fácil. Por ejemplo, a nosotros
en el idioma que hablamos, que es el español, podemos expresarnos de manera con mucha fluidez. Sin embargo, cuando usted habla el inglés, Pastor, God bless you. puede expresarlo, pero no con tanta fluidez. Y muchos de nosotros que hemos estudiado por algún tiempo el idioma inglés, por ejemplo, se nos hace bien difícil cuando tenemos que entablar una conversación. Otra lengua que es ajena a la nativa. Claro. Y eso es básicamente lo que se dice que pasó con Moisés, y cuando recibe entonces el llamado de Dios después de 40 años de preparación ahí en el desierto, ahora vuelve a manifestar la idea de que él no posee una buena oratoria para dirigirse a este gran faraón, y viene la respuesta de Dios, que es lo que más nos llama y debe movernos a la atención. O sea, cuando usted se siente incapacitado y Dios llega y presenta todos los argumentos para que usted haga esa labor, pues esto de ser un tartamudo que no maneja muy bien el idioma, todo eso desaparece, porque usted se está convirtiendo en un embajador del cielo. El Señor está diciendo que iba a poner en él los argumentos necesarios para expresar la voluntad de Dios, y más aún pone a su hermano, que parece ser que era rico en asunto de oratoria y de muchos argumentos, y es ahí cuando entra en juego la expresión que estamos estudiando en el día de hoy como Dios para Faraón. O sea, es el mismo Señor que está seleccionando a Moisés para que se convierta en el portador del mensaje de Dios. Noten ustedes que lo que hay detrás de este tipo de declaraciones de Moisés, específicamente en los por qué de Moisés, podríamos encontrar sobradas razones a la conducta de él. Y es lo que él le está diciendo a Dios. Le está diciendo a Dios, mira, prácticamente por eso era que yo no quería ir a Egipto. Yo no quería ir allí. Entonces, al presentar esa negativa, Dios una vez más provee los recursos o los medios para que él entienda que él va a ser respaldado. En medio de eso, Moisés, recuerden ustedes que cuando pasa el acontecimiento de la primera visita y lo que el pueblo hace, es lo que ahora agrava Moisés en Moisés, lo irrita y lo lleva a un nivel tal que reniega y se endurece en relación con esto un poquito más, porque quiere seguir con ese tipo de objeción, aquella que presentó al principio. Yo no quería ir allí, no me interesaba ir allí. Y entonces ver el resultado, porque el pueblo mantiene la tentativa y directamente los acusa y rehúsa creer entonces que Dios los libertará por medio de ellos. Eso es lo que podemos ver que está sucediendo en este caso. Y cada uno de nosotros tenemos que ver que podemos usar sobradas maneras para presentar una excusa ante el Señor, ya sea porque nos sintamos molestos o irritados. Tenemos que ver que Moisés viene a hablarle en el nombre de Dios, y realmente lo que le dice a Dios es que hemos ido en tu nombre, y a consecuencia de eso lo que ha venido es una respuesta totalmente más fuerte, porque el faraón sigue y ha redoblado el maltrato y tú no lo has liberado. Eso es lo que se ve ahora cuando usted verifique el diálogo más adelante en el versículo 23, versículo 22. Y sobre todo, entendiendo lo que está pasando con Moisés, se está encontrando con una realidad. Dios lo llama, no salen las cosas como él entiende que debe salir, a pesar de tener claridad del proceso que Dios va a seguir, porque fue todo eso lo que sucedió en el encuentro primero, donde Dios lo llama, y qué haría, cómo sucedería. El problema es ahora cuando se agrava la situación y es el mismo pueblo que se convierte en un ente de desmotivación, porque rechaza rotundamente y niega a creer que Dios realmente los ha llamado para esa labor tan grande, y entonces empiezan a recriminarles a ellos, y ahora también él se siente enojado, se siente mal, y eso es lo que le dice a Dios. Por eso también la negativa a seguir con las mismas objeciones es la estructura en el diálogo que se ve, por las palabras que emplea,
El decir ahora nuevamente que no he sido un hombre muy hablador, muy conversador en cuanto a la fluidez y elocuencia en las palabras, pero es la misma objeción que tuvo cuando Dios lo llamó en el primer encuentro, cuando le estaba llamando desde la zarza que ardía pero no se consumía, y ya ustedes vieron ahí cuando analizábamos las 4 excusas que presentó. Pastor y amigos oyentes, este relato es sumamente interesante y pienso que cada vez que nosotros nos ponemos en contacto con una de estas lecciones, como Faraón, por ejemplo, la que estamos estudiando, como Dios para Faraón, este relato sencillamente es muy excelente en torno a lo que es la definición del papel de un profeta, que es el vocero de Dios. De alguna manera tiene una aplicación particular a nosotros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos recibido invitación para nosotros desarrollar algún tipo de seminario, representar la iglesia delante de quizás un medio de comunicación, quizás de un grupo de funcionarios o personas que están necesitadas de escuchar la palabra de Dios, y sin embargo nosotros reaccionamos de manera muy tímida porque presentamos las mismas debilidades que en este caso está presentando Moisés, y las excusas que se presenta para no realizar la obra, ya sea, repetimos, porque usted es una persona muy tímida, porque tiene temor, o sencillamente porque vive buscando argumentos donde no hay, para presentar excusas y no realizar lo que Dios está llamando. Repetimos la idea, que esta definición del papel de un profeta es excelente, nos proporciona una buena idea para saber que también Dios espera de sus hijos estas actividades que tengan que representarle dignamente. Y cuando la gente pregunte y cuestione, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Yo soy un representante del Dios del cielo. Es decir, que como representante de Dios, para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios a su pueblo, el Señor, cual Moisés, está depositando cierto grado de responsabilidad en nosotros. Así como Moisés habló con Aarón y con el faraón, Dios se comunica también con un profeta, quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea de forma verbal y en persona, o lo hace como lo hace con mucha frecuencia, mediante el registro del mensaje recibido. Es bueno que veamos también que este momento de descontento y desánimo para Moisés, a raíz de todo lo que está aconteciendo, vean que Dios desde el mismo principio, en relación con liberar a su pueblo Israel de la esclavitud que tienen, Dios no le dijo que sería con besos y abrazos. Hello, faraón, aquí estoy, me voy con mi pueblo, no hay problema. No sería tan fácil, mi gente. Porque literalmente en el versículo 1, ustedes van a encontrar que habla que esto sería de una manera muy dramática. Fíjese que dice: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Eso que está dicho ahí, que está escrito ahí, que Dios le dijo a Moisés, no obedece a algo sencillo, obedece directamente a la intervención de Dios. O sea, no sería porque Faraón le cayó, porque Moisés se le cayó bien y Aarón le cayó bien, le cayeron bien al faraón. No es por eso. No fue así que yo estuve aquí un tiempo y mira, y yo me fui. No es a eso. Porque por el contrario, es bueno que ustedes vean que el faraón está muy, muy consciente y muy claro, porque el pueblo de Israel representa una mano de obra barata y útil. Y realmente los trabajos de los esclavos para Egipto y los faraones disfrutaban de esos beneficios de la labor de sus esclavos. Es muy clara, el versículo 11 del capítulo 1 lo describe. Y cuando Moisés se presentó ante el faraón, las exigencias que Dios presentó a través de Moisés es: deja ir a mi pueblo.
Y ya ustedes vieron que la respuesta del faraón fue con un rotundo desafío y una negativa e ignorancia voluntaria a ese Dios, porque decidió persistir, quedar en su ateísmo, en su conducta de vida. Y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones lo que representaría Egipto posteriormente como uno de los pueblos que representa la incredulidad y el ateísmo, pese a todas las señales, advertencias y milagros y portentos que Dios hizo a favor de su pueblo, y como un llamado también para que los egipcios reconocieran. Así como en algún momento de la historia tuvieron una revelación de Dios para ser el centro del mundo, para venir a los pueblos venir a conseguir alimento, debido a todo aquello que sabemos que pasó en la historia bíblica según el Génesis, en el caso del contexto de José. Ahora no hay nada diferente, porque la historia está escrita. La historia está registrada de que hay un Dios, y los israelitas conocían bien a su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que retomar en este día. Entender y comprender que como Dios para Faraón, sería Moisés un instrumento para que se logre y se cumpla el mandato divino sobre todas las cosas. Definitivamente, pastor, que hacer una aplicación de la lección que estamos estudiando en este día, porque aquí en Radio Amanecer en Estudio siempre hemos dicho que el conocimiento está ahí a las manos. Hay muchas fuentes para uno conocer, y de hecho cada lección que nosotros estudiamos siempre hay elementos que se van añadiendo al disco duro de nuestra mente. Es decir, que estamos asimilando grandes lecciones y tenemos que hacer algún tipo de aplicación. Por eso cuando se está estudiando teología y a uno le dan principios de oratoria, esa cosa, es para aplicar lo que ya hemos aprendido, y una aplicación práctica de lo que nosotros podemos aprender de lo estudiado como Dios para Faraón, y es ciertamente lo que debemos tener en cuenta en torno a nuestra conclusión. Señores, Dios también explica en este caso a Moisés lo que puede esperar de los encuentros de Faraón. A veces miramos todo color y olor de rosa, y quizás como Dios está con nosotros decimos, óyeme, esto es una tarea sumamente fácil porque Dios está ahí. Sin embargo, la advertencia del Señor a Moisés es que espere una reacción quizás un tanto difícil de Faraón como gobernante. Es decir, ahí está claro en la palabra de Dios. Le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado, y recalca por segunda vez que el faraón será muy terco y que va a endurecer su corazón, conforme a lo que leemos en Éxodo capítulo 4, versículo 21 y 7:3. Sin embargo, el resultado será siempre positivo cuando Dios está al control de todo, aunque vengan resistencia, aunque el enemigo utilice un instrumento cualesquiera que sea. Hay que entender que como a Moisés se le da la recomendación, y pueden venir momentos difíciles por la terquedad de la persona a quien usted está presentando el mensaje, pero importante es decir que Dios está al control de todo. Y una de las expresiones que encontramos de parte de Dios al mismo Moisés dice, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es decir, Dios será glorificado incluso en medio del caos que podría sobrevenir en esta conversación, como así sucedió, y también puede pasar con nosotros cuando estamos listos para exponer la palabra de Dios. Qué bueno que usted mencionó eso, pastor. Qué bueno que usted lo mencionó. El texto bíblico dice, versículo 5 del capítulo 7 de Éxodo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Wow, esta declaración que está aquí registrada debe darnos ánimo y fortaleza en este día. Yo no sé, el pastor Scrogin tampoco, somos ignorantes de eso, no sabemos qué estás atravesando, qué vienes sufriendo. Si has tenido una terrible oposición en tu trabajo, tu familia, contigo mismo, te ves en tus limitaciones, en tus imposibilidades, entiendes que no puedes avanzar un poco más allá.
Dios en este momento te habla a tu corazón y te dice que Él ha constituido un mensaje para que tú lo aceptes y pueda esto estar intronizado en tu corazón, porque el móvil, el llamado, la motivación que debemos tener es a tener y a elegir a Dios en primer lugar, como dueño y soberano de nuestra vida, nuestra familia, de nuestra casa, donde quiera estemos. Y es eso a lo que queremos invitarte a que creas, a que aceptes. Estas limitaciones y problemáticas que está teniendo Moisés, que está enfrentando, no son una excusa por desconocimiento. Estoy ignorando eso. No, Dios le había hablado a Moisés que esto sería prolongado. Esto sería prolongado. No sería fácil. Ahora lo que debemos entender es que en su condición de humanidad, su debilidad, sus imperfecciones, no es aquel que se sentía diestro y preparado. Ahora Dios lo que quiere es lograr el plan de redención, de salvación, tanto en Moisés como lo usó, lo llamó, así como en su pueblo, para redimirlo, rescatarlo, como ya venimos diciendo. Y eso es lo que queremos que quedes con eso hoy. Que entiendas que Dios quiere redimirte, libertarte, rescatarte, restaurarte y entrarte y ponerte donde Él quiere y donde es mejor. Aunque esto signifique oposición, dolor y tristeza, Dios logrará su cometido divino. Amén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estas lecciones que cada día tenemos el privilegio de estudiar, de aprender, y solo resta decirte que estas cosas que se escribieron y que estamos repasando sea para nuestra corrección, para un accionar en favor de las personas que nos necesitan, y abrimos nuestras vidas, nuestros corazones, para que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra importante en lo que tiene que ver con la conversión de las personas que cada día estudian tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.